Amigos, bienvenidos y bienvenidas a este momento tan especial, nuestro pan cotidiano, una serie de reflexiones que de manera especial tienen el objetivo de colocarnos en sintonía con Dios a lo largo de nuestras labores, y mientras meditamos en la palabra de Dios, podemos decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nuevamente, bienvenidos a su programa, Nuestro Pan Cotidiano. Querido Padre, gracias por la linda oportunidad de iniciar el día con un pensamiento que venga del cielo. Ayúdanos, Padre, penetra nuestro corazón y que tu palabra, como una espada de dos filos, llegue a lo más profundo de nuestro ser. Abrázanos, Señor, con ternura, guárdanos en tus brazos. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos. Amén, amén y amén. El título de hoy: ser honesto con los demás y con Dios. Pesa exacta y justa tendréis, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 25:15. Es mejor tratar honestamente con sus semejantes y con Dios. Usted depende de Cristo para cada favor del que goza. Depende de Él para la vida futura y mortal, y no puede darse el lujo de no tener puesta su mirada en el galardón. Los que comprenden su dependencia de Dios sentirán que deben ser honrados con sus semejantes, y por sobre todo deben ser honrados con Dios, de quien proceden todas las bendiciones de la vida. La desobediencia a los mandamientos positivos dados por Dios, concernientes a los diezmos y las ofrendas, queda registrado en el libro del cielo como un robo perpetrado contra Él. Nadie que es deshonesto con Dios o con sus semejantes puede prosperar. El Señor nos ha comprado por su preciosa sangre, y es por su misericordia y gracia por lo que podemos esperar el gran don de la salvación. Y se nos manda que hagamos justicia, amemos misericordia y nos humillemos para andar con nuestro Dios. Y sin embargo el Señor declara: me habéis robado vosotros, la nación toda me habéis robado. Malaquías 3, 8 y 9. Cuando tratamos injustamente a nuestros semejantes o a Dios, despreciamos la autoridad divina e ignoramos el hecho de que Cristo nos ha comprado con su propia vida. El mundo está robando a Dios en gran medida. Cuanto más riqueza Él les imparte, tanto más la gente las reclama como suyas para ser empleadas como a ellos les agrada. Pero ¿irán en pos de las costumbres del mundo los profesos seguidores de Cristo? Perderemos la paz de la conciencia, la comunión con Dios y la comunidad con nuestros hermanos y nuestras hermanas debido a que hemos fallado en dedicar a su causa la porción que Él reclama como suya. Que los que pretenden ser cristianos recuerden, están trabajando con el capital que Dios les ha confiado, y se requiere de ellos que sigan fielmente las instrucciones de las Escrituras concernientes a su uso. Si viven en armonía con Dios, no cometerán ningún desfalco con los bienes de su Señor, ni los invertirán en sus propias empresas egoístas. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 82 y página 83. El pensamiento nuevamente dice: pesa exacta y justa tendrás. Efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 25:15. Gracias, Señor, porque no nos has dejado sin luz. Tú nos quieres enseñar y quieres recalcar en nuestra mente que seamos honestos, que seamos veraces, Señor, en todo lo que hacemos. Ten misericordia de nosotros si te hemos fallado, si hemos sido
tramposos, Señor, si hemos sido deshonestos. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos a vivir una nueva experiencia en ti, una vida de honestidad, una vida de fidelidad y sobre todo, Señor, que tanto con nuestros semejantes como contigo aprendamos a ser cabales. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.